Esta pieza comenzó hace, le digo, por ahí unos 6, 7, 8 años atrás. En un principio, estos huecos no los tenía. Entonces teníamos un problema con este material porque él estallaba mucho. Entonces se optó por hacer estos huequitos para que saliera mucho más la humedad. En la máquina tocaba muchas personas para poderlo sacar afuera, mejor dicho. Porque toca tener mucho cuidado, es que tiende a torcerse muy fácil. Toca tener, eso es muy delicado para hacer. Yo diría que difícil de pronto es un poquito más complicada por muchos temas, principalmente porque ella, digamos, como lo que la echan al horno la echan así, entonces se cae donde está uno inyectando el carbón. Entonces, ¿qué pasa a la hora de sacarlo? Recibe demasiada temperatura. Creo yo que por algo se ha usado tantos años este material, por la durabilidad. Pues nosotros sabemos, digamos que por la explotación de arcilla, pues sí, ahí vienen sus vainas, pero pues igual, digamos que para mí esto es mucho más seguro, ¿no? Y lo que dice él, depende también de la cocción de esto, de lo que tenga de cocción, ¿no? Porque en sí pueden salir materiales de estos crudos que también no van a durar. Trabajar con esa máquina es algo complejo porque digamos que eso depende de las arcillas, en eso ya toca tener cuidado con la humedad de la tierra, porque si le echas mucha agua, no sale. Y muy poquita, entonces tampoco sale. Estos materiales macizos duran un poquito más en secar. O sea, pueden durar, que sequen bien, mes y medio. El tema de la humedad es complicado. A veces uno lo ve por fuera seco, pero realmente usted al partir la pieza por dentro tiene humedad. Entonces, a la hora que recibe temperatura, él se explota, se estalla, queda vuelto harina. Entonces toca cogerlo, o sea, se le llama caldeo. Se le prende, se le va dando suavecito y la temperatura va subiendo gradualmente. Aproximadamente son 40 grados cada hora, debe subir, hasta que llegue aproximadamente este material cocina a 1160 grados. Entonces ya del caldeo pasamos a la máquina, se le ponen los carboyets que ya inyectan el carbón pulverizado. Entonces ahí es donde comienza a subir la temperatura más brava, diciéndolo así. Y se sostiene en 1160 aproximadamente. Después de que sube ese nivel se sostiene por ahí unas 3 4 horas y ya se apaga. Pero la quema en sí, digamos, se prende como 36 horas más o menos. Tenemos el teléfono, le llamamos nosotros, tubo extendido. Entonces uno lo mete donde van las grameras. Entonces cuando el material tiene mucha humedad, empieza a estallar y uno lo escucha. Escucha como totea, como si toteara una mecha por allá. Y le apagamos como llevamos 3 máquinas en línea, entonces apagamos la de adelante para que no se le vaya a tener encima la temperatura. Si sigue estallando, entonces se apaga la siguiente. A veces solamente uno le quita tiraje al horno, que es la fuerza que hace andar el horno. A veces con solo quitarle algo de tiro pasa el mal. Por el tono, pues uno analiza el que duró más tiempo con la misma temperatura. Porque si lo necesitan rosado, entonces se le da menos tiempo. Si lo necesitan canelita, le da un poquito más. Y en la arcilla pueden venir palos, bueno, cualquier cantidad de cosas, chiqueros, lo que sea. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con estas caras, porque hay veces se enredan en el molde y entonces comienzan a rayar. Si sale eso, entonces pues, ese material se devuelve a la máquina otra vez, porque no sirve así. En esta teja se ve que hay granzón y bastante. Es tierra pero gris, que es la que esa ahí le entra con la arena. Entonces va una capa de granzón y una capa de arena. Y hay arena roja. Y es increíble, pero la arcilla de aquí es como de la más blandita de cocinar. La arcilla, o sea, para mí, digamos que en el granzón gris hay mucha, y la greda, hay mucho para que esto sea muy fuerte.